Bueno, hoy estaremos hablando un poquito acerca de cómo fue que nuestro cerebro evolucionó, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas condiciones en las que nuestro cerebro evolucionó y cómo precisamente esos mismos principios en los cuales nuestro cerebro se desarrolló son los que marcan el patrón, podríamos decir, eh, sobre nuestra conducta, nuestro comportamiento y sobre todo sobre cómo esos factores se han venido modificando y cómo las neurociencias nos ha demostrado que esos cambios que hemos tenido tan rápidos, realmente nuestro proceso evolutivo no ha podido adaptarse todavía a esos cambios y eso pues obviamente está teniendo implicaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre esos principios sobre los cuales evolucionamos y cómo en este estilo de vida moderno volverlos a retomar, ¿verdad? Para Ujú. nuestra salud y nuestra productividad. Perfecto. Nos están dando el... Perfecto. Nos dice que está muy bien su audio. Por favor, vamos a intentar compartir su pantalla, ¿sí? Dale, perfecto. Mm. Yo tengo una música que estoy escuchando aquí, ¿se escucha ya? Ujú. No, Ah, bueno, perfecto. no se escucha. Ok, Ahí estamos está, viendo ahí creo estás su viendo la pantalla pantalla, ¿verdad? completa. Ujú. Bien, muy bien. Presentación, excelente. Sí, estamos bien, doctora, estamos muy bien. Entonces, ahora estamos listos, si gusta, para silenciar nuestros micrófonos y cámaras, si gusta también, para empezar a saludar y a presentarnos a las 7 de la noche, exactamente en 5 minutos. Muchísimas Perfecto. gracias. No,
Tengan todos muy buenas noches, estimados maestros, directores, participantes, panelistas, organizadores, coorganizadores y público en general que se encuentran conectados con nosotros la noche de hoy a nuestra plataforma. Queremos darle la cordial bienvenida a este programa internacional de consejería escolar titulado La neurociencia y su influencia en la conducta humana. Este programa está organizado por la Dirección Distrital de Educación de Valle Grande, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Valle Grande, de Bermejo, de Villamontes, de Andrés Ibáñez, de Gran Chaco, Sintis y Aiquile, al igual que la Fundación Formando Vidas desde Chile, Panamá y Bolivia, junto con la plataforma U Continua y Consejería Escolar. Queremos recordarle a nuestros participantes que todas nuestras conferencias están siendo grabadas y al finalizar esta ustedes pueden acceder nuevamente a la plataforma en donde encontrarán todo el material y videos disponibles de cada presentación. Al finalizar la presentación de nuestro conferencista, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier tipo de dudas que tengan con respecto al tema expuesto el día de hoy. Sus preguntas tienen que ser claras y precisas y no las pueden hacer llegar a quienes nos siguen a través de Zoom en el icono de preguntas y respuestas y quienes nos siguen en las redes sociales en sus comentarios. La noche de hoy estamos viendo la temática que se llama la neurociencia y su influencia en la conducta humana. Y nuestro conferencista la noche de hoy nos acompaña desde Colombia, el doctor Carlos Alfonso Ardila Duarte. Él es biólogo de la Universidad del Atlántico en Colombia, es máster en neuropsicología en la Universidad Simón Bolívar, Colombia. También es doctor en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas, estudiado en la Universidad Maimonides, Argentina. Es docente e investigador del programa de medicina y psicología. Es docente de cátedra con el programa de psicología en la Universidad del Norte de Colombia. Es docente de cátedra con especialización y maestría en neuropsicopedagogía en la Universidad de la Costa en Colombia. Es docente de cátedra en la maestría de educación en la Universidad Metropolitana en Colombia. También es docente de cátedra de la maestría de psicología en Universidad del Norte en Colombia. Es miembro de la ACCB, Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, director académico de Neurostrategies International, Barranquilla, Colombia. Asesor científico en la Fundación Descubrámonos en Barranquilla, Colombia. Es asesor pedagógico en la Corporación Bioideas en Barranquilla, Colombia. También es investigador del grupo de investigación CEPUM categoría A, Colciencias en la Universidad Metropolitana en Colombia también. Autor de diversas publicaciones y colaborador en artículos científicos, así como en libros. Es conferencista internacional y hoy tenemos la dicha de tenerlo a él, valga la redundancia nuevamente, acompañándonos la noche de hoy a este programa internacional de consejería escolar llamado La Neurociencia y su influencia en la conducta humana. Queremos agradecer a todos nuestros participantes que han venido conectándose con nosotros desde temprano, desde diferentes países, como también desde Bolivia, nos están saludando desde Yacuiba, aquí en Santa Cruz, en Cobija, Pando, Nicaragua, Janet Sánchez Avendaño, también nos acompañan desde Argentina. Saludos desde Esteli, nos dice Francis Lanusa. Buenas noches desde Montero, desde Cotoca nos están saludando también. Venezuela, Aníbal Olivero. Amanecer Yalí desde Nicaragua. Amanecer Yalí es una participante muy activa desde hace muchísimo tiempo. Bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente y por confiar en nosotros para estar con nuestros cursos tan importantes que es como el día de hoy, que veremos lo que es la neurociencia y su influencia en la conducta humana. Bienvenidos a todos, coméntenos por favor desde dónde nos están acompañando y le damos la bienvenida al doctor Carlos Ardila. Muy buenas noches, no sé si me escucha, doctor. Sí, te escucho muy bien, Maya. Ya enciendo acá mi cámara. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí eh, compartiendo con ustedes en este espacio realmente tan importante que bueno, nos permite conectarnos desde diferentes partes del mundo y bueno, llevar un poquito de nuestra experiencia, nuestro conocimiento a diferentes rincones acá en Latinoamérica, ¿no?
Correcto, es correcto, doctor. Entonces, la clase es suya, la noche es suya. Les cedo la palabra, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Maya. Y bueno, vamos a iniciar hablando un poquito de la neurociencia y cómo esta influye eh, en la conducta humana. Y quiero que voy a hacer algo así como una serie de Netflix, diría yo, ¿no? A veces uno empieza a ver alguna serie de Netflix y al comienzo como que, oh, bueno, esto qué tiene que ver, ¿no? O a veces uno no entiende. Pero quiero que me siga el hilo, porque te voy a ir llevando poco a poco para que usted vea cómo las neurociencias nos han revelado realmente ciertas características de nuestro proceso evolutivo y cómo en nuestro estilo de vida moderno hemos truncado o se está truncando ese proceso evolutivo y eso nos está trayendo ciertas dificultades o consecuencias con respecto, bueno, a nuestra vida, a nuestra productividad, a nuestros procesos de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces voy a iniciar hablando un poquito acerca de cómo fue que nuestro cerebro evolucionó. Eso es un primer punto. Y segundo, voy a hablar en qué condiciones él evolucionó para que podamos entender eh, toda la influencia que tiene, ¿no? Bien, y algo importante que podemos entender acá, ahora sí, tiene que ver cómo nuestro cerebro evolucionó, ¿verdad? Y algo importante que podemos ver es que realmente hubo varios procesos que como especie vivimos. Hubo un proceso de encefalización, es decir, hubo un crecimiento, un aumento de esa masa cerebral que fue progresivamente aumentando en la medida en que íbamos pasando de una especie del género Homo a otra, ¿no? Y en la medida que, eh, digamos, nuestro cerebro fue creciendo, pues también nuestro cráneo se fue expandiendo, ¿no? Obviamente eso fue un proceso que tomó millones de años, ¿no? Bien, entonces la primera característica que nos diferencia eh, y que fue lo que permitió el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas, digamos, superiores, fue precisamente el tener un tejido cerebral mucho más grande que otras especies, ¿no? Y esto en varios estudios, pues se fue demostrando, ¿no? Cómo nuestra masa encefálica fue creciendo. Y bueno, acá les muestro una foto que curiosamente, por cosas de la vida, tomé en el Museo de Historia Natural en Buenos Aires, Argentina, y ahí podemos ver todo un cambio morfológico, no solamente de nuestro cráneo, sino también de nuestra postura, ¿verdad? De ciertas partes de nuestro cuerpo que obviamente se fueron modificando si nosotros las comparamos con los primates, que son nuestros primos más cercanos. Nosotros realmente pues somos primos, no es que vengamos de los primates, tenemos un ancestro en común y del primer ser humano que existió sobre la Tierra, que fue el Australopithecus, ¿no? Si ustedes ven, pues ya fue uno de los primeros que empezó a tomar una posición erguida y ya van a ver ustedes la influencia de ese cambio evolutivo en esa posición, cómo tuvo una influencia poderosísima sobre nuestro cerebro. Y bueno, acá les estoy mostrando rápidamente, simplemente, un estudio realizado por el doctor Antonio Damasio, junto con otros colaboradores, donde podemos ver, obviamente ellos empezaron a estudiar el cerebro y pues lo único que había es los cráneos y con los cráneos fue que empezaron a hacer muchos estudios, ¿no? Pero ahí este estudio, podríamos decir, nos muestra el volumen de nuestro cerebro y de las diferentes áreas o lóbulos si lo compara con otras especies de primates. Fíjese que, bueno, tenemos un cerebro, digamos, más grande, con mayor masa, ¿verdad? O volumen en comparación con las otras especies, ¿no? Y eso marca una diferencia porque obviamente, pues, hemos desarrollado, digamos, ciertas capacidades complejas, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un estudio eh, precisamente sobre lo que tiene que ver con el desarrollo de y expansión de toda la neocorteza. Y aquí estamos viendo una hipótesis que se plantea
en qué fue lo que originó eh, ese cambio en nuestro cerebro, ¿no? Y precisamente la propuesta es que hubo mutaciones, sobre todo a nivel del tubo neural, que hicieron que se produjeran muchas más células precursoras y esas células precursoras, pues obviamente van a migrar a el encéfalo y van a haber más células del sistema nervioso, más neuronas, más astrocitos, ¿verdad? Eh, Porque sí, nosotros hablamos solo de neuronas como células del cerebro, pero hay otras y que están jugando y se están empezando a dilucidar que realmente juegan un papel importante en la inteligencia de nosotros y en los procesos cognitivos. Bien, entonces tenemos un primer punto y es que unas mutaciones nos permitieron, nos llevaron precisamente a un proceso de encefalización, de crecimiento progresivo de nuestra masa cerebral, ¿no? Bien, hay un segundo factor, porque realmente no solamente el crecimiento fue lo único, sino también un proceso de reorganización, de reestructuración neuronal con esas nuevas neuronas que teníamos, obviamente, pues producto de las experiencias. Recuerden que el cerebro se moldea gracias a las experiencias y en ese momento las experiencias pues eran bastante exigentes, hicieron que precisamente se generaran nuevas redes neuronales, ¿no? Entonces, repito, no solamente fue el crecimiento, sino también otro papel importante fue la reorganización estructural que tuvo nuestro cerebro. Bien, aquí estamos viendo otro estudio eh, precisamente sobre cómo los humanos y los grandes simios comparten un gran lóbulo frontal. Algo que se creía que nos hacía diferente a otras especies de homínidos, a otras especies de primates, era el desarrollo del lóbulo frontal. Era lo que en ese momento se creía que nos diferenció, ¿sí? Y realmente, a pesar de que hubo un crecimiento de este lóbulo frontal, que recuerden que aquí en el lóbulo frontal es que se desarrollan la gran mayoría de procesos o todos los procesos que tienen que ver con las funciones ejecutivas y con la cognición social. Son dos procesos importantísimos a nivel de la cognición. Las funciones ejecutivas nos permiten adaptarnos a unas condiciones ambientales, ¿sí? Estas son aquellas capacidades de planificación, ¿sí? De toma de decisiones, eh, de monitorización, entre muchas otras funciones complejas que nos permiten poder lograr un objetivo, ¿ven? Y eso nos permite adaptarnos a un entorno ambiental. Pero dentro de esas mismas funciones que están en ese lóbulo, también hay unas funciones que tienen que ver con la cognición social, que nos permiten adaptarnos a un entorno social. Entonces, mira cómo el cerebro se diseñó en un proceso evolutivo para adaptarnos a un ambiente y para adaptarnos a un contexto social. Están las dos, ¿ves? Obviamente, cuando estas áreas, por diferentes factores, no funcionan bien, pues eso va a hacer que tengamos problemas para adaptarnos a un entorno y resolver problemas y también nos va a generar dificultades a nivel social. ¿Ven? Entonces, por eso estas áreas son muy importantes a todo nivel, educativo, corporativo, etcétera. Entender cómo funcionan y ayudar a desarrollarlas es realmente hacer de los procesos más productivos. ¿Listo? Bien. Entonces, a pesar de que en ese proceso evolutivo estas áreas jugaron un papel muy importante y crecieron, realmente el crecimiento no fue algo exponencial, ¿sí? Al parecer hubo otras áreas que también de nuestro cerebro, que hasta ese momento se desconocía, que también crecieron y de forma mucho más significativa que ni siquiera el mismo lóbulo frontal. Y vamos a hablar de ellas también. Una de esas áreas que realmente se incrementó en su tamaño fue el lóbulo temporal.
¿ven? La exigencia del medio obligó, digamos que generó exigencias para que nuestro cerebro y sobre todo estas áreas se desarrollaran mucho más. Y estas áreas a nivel de los lóbulos temporales juegan un papel muy importante, además de los procesos de audición y de visión, ¿verdad? Tienen un papel muy importante en la memoria y sobre todo en el lenguaje. Y ya van a ver ustedes la importancia que ejerció el lenguaje, ¿verdad? En el desarrollo del cerebro. Otra área del cerebro que también evolucionó, según este estudio, ¿verdad? Eh, tuvo que ver con un área muy importante que se conoce como el cerebelo. Si ustedes ven ahí en esa gráfica nos está mostrando, obviamente ellos trabajaron con cráneos porque no había cerebros, pero simularon lo que había dentro de esos cráneos y encontraron que progresivamente el aumento del cerebelo en las diferentes especies de homínidos, ¿sí? Eh, digamos que fue un crecimiento bastante lento, podríamos decir. Sin embargo, cuando llega el Homo sapiens, realmente su incremento fue mucho mayor. Y eso tiene mucho que ver con eh, ciertos procesos que se vivieron en ese momento, ¿no? Y que si, a pesar de que se vieron en ese momento, hoy en día todavía tienen un rol muy importante, ¿ven? Y no podremos descuidarlo. Aquí estamos viendo, déjenme, y tengo aquí. Otra área que creció fue el cerebelo. Y el cerebelo creció precisamente por la posición erguida. Esta área tiene mucho que ver con los procesos de equilibrio, los procesos de coordinación óculo-manual, ¿ven? Y en la medida en que cada vez optamos por esa posición erguida, nuestras manos quedaron libres. Y ya van a ver el impacto que eso tuvo en el desarrollo de esta área de nuestro cerebro, que es el cerebelo, ¿no? Bien, entonces ya llevamos dos áreas, lóbulo frontal, lóbulo temporal y, en este caso, lo que tiene que ver con el cerebelo. Y otro estudio nos muestra que hubo otra área también que también tuvo un crecimiento bien significativo y exponencial, y fue el lóbulo parietal. Y esta área del cerebro tiene un papel muy importante en el lenguaje, pero en ese lenguaje complejo, ¿ven? De procesamiento, de sintaxis, de gramática, porque ya van a ver ustedes el papel tan importante que tuvo el lenguaje en los procesos adaptativos y evolutivos que tuvimos nosotros como especie. Entonces, si vemos en conclusión, realmente el proceso de encefalización humana llevó a que diferentes áreas de nuestro cerebro, como el lóbulo frontal, donde se dan las funciones ejecutivas y la cognición social, el lóbulo temporal, que tiene que ver con procesos de lenguaje, el cerebelo, que tiene que ver con procesos de utilización de las manos, y el lóbulo parietal, que tiene que ver con una gramática en el lenguaje, un lenguaje mucho más completo. Todos estos procesos que están aquí, o todas estas áreas, realmente crecieron a lo largo de nuestro proceso evolutivo como especie. ¿Listo? Ahora, ¿qué fue lo que llevó a eso o impulsó a eso? Nosotros como especie, no crea que un día estábamos en los árboles y dijimos, no, ya me aburrí de estar aquí, me voy a bajar de los árboles. No, realmente las condiciones ambientales cambiaron de una forma muy abrupta en un periodo de tiempo muy corto y digamos que eso ocurrió en África, sabemos que venimos de allá y África hace muchos años era una selva como la Amazonía, pero por un cambio climático eh, prácticamente se convirtió en una sabana, ¿ven? Y en las sabanas, en las selvas, los árboles están muy cercas unos a otros, entonces era fácil pasar de un árbol a otro, pues trepado de la rama. Pero cuando esto cambió, realmente nos tuvimos que, bueno, las especies o nuestros antecesores, nuestros bisabuelos por allá, o tatarabuelos, ¿verdad?
tuvieron que bajar porque ya los árboles no estaban cerca, ya los árboles estaban mucho más distantes, entonces tenían que bajar para obtener la comida, ¿verdad? Y tuvieron que buscar también otras formas de alimentarse, pero fue la necesidad, ¿ven? Por eso se dice que la necesidad es la madre de la innovación. ¿Por qué? Porque fuerza a tu cerebro a que busques nuevas posibilidades, nuevas alternativas, eh, y bueno, eso es lo que a lo largo de nuestra vida es lo que nos ha permitido desarrollar muchas cosas que hoy en día pues tenemos en nuestro estilo de vida moderno, como llamo yo. ¿Listo? Entonces, bueno, realmente la necesidad fue la que nos obligó a eso. Ahora, se ha logrado esclarecer de que hubo cambios ambientales, de que hubo modificaciones genéticas. ¿Ven? ¿Cuál de los dos fue primero? Esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Los dos estuvieron, pero ¿cuál fue primero? No sabemos si los cambios ambientales impulsaron las modificaciones genéticas o las modificaciones genéticas hicieron, ¿verdad? Que tuvieran ciertas ventajas sobre los cambios ambientales que se presentaron. Lo importante es que hubo las dos y que ambas fueron las que llevaron a un proceso de evolución. Bien, ahora, curiosamente, algo que se ha demostrado es en nosotros compartimos como especie, o sea, digamos que no hemos sido la única especie humana que ha existido, ¿verdad? También nos creemos la última Coca-Cola del desierto, pero no. Hubo otras especies humanas que existieron sobre la Tierra, algunas desaparecieron, pero curiosamente nosotros compartimos en el mismo periodo de tiempo con otra especie humana que fueron los neandertales, que también tuvieron un desarrollo de su cerebro muy significativo. Sin embargo, el Homo sapiens tenía, a diferencia de ellos, un lenguaje mucho más estructurado. ¿Ven? Se creía que estas dos especies, bueno, que el, el Homo sapiens exterminó al Neandertal en procesos violentos. Sí, efectivamente se han encontrado en algunos hallazgos que hubo confrontaciones, pero digamos que no es el patrón. Realmente se ha comprobado que mediante hallazgos que realmente esos encuentros en la mayoría de los casos fueron armónicos, ¿ven? Y tan armónicos fueron que al parecer, bueno, en ese momento se especuló, se hipotetizó de que, oiga, ¿y qué tal si esas dos especies se cruzaron? Y bueno, ya con la lectura del ADN se pudo tener la información del ADN de los neandertales, de restos que se encontraron, digamos, conservados. Se pudo leer el ADN de los neandertales y se pudo leer el ADN humano. Y curiosamente se encontraron genes de neandertales en nuestros genes humanos. Es decir, que nosotros realmente como especie somos un híbrido que contiene información genética de dos especies. Entonces, ¿qué le debemos a los neandertales? ¿Qué vive dentro de nosotros en los neandertales? Bueno, gracias a ellos, el color de piel, ven, que nosotros tenemos es muy neandertal. También, por ejemplo, el cabello, este cabello que nosotros tenemos es prácticamente heredado de ellos. Muchas cosas que tienen que ver con la calidad y el tipo de sueño, el humor, esa tendencia al aislamiento, inclusive hay unos estudios que están en proceso, pero que al parecer esa susceptibilidad que algunas personas tuvieron frente a a la infección del COVID-19 es precisamente porque tenían más genes de tipo neandertal. Entonces eso lo hacía mucho más susceptibles a cuadros crónicos. Y también algo muy importante, la sensibilidad artística. Los neandertales realmente eran, por lo menos en lo que, porque ellos también dejaron sus dibujos, tenían un dibujo mucho más digamos, desarrollado, por usar un término, que los mismos Homo sapiens. Entonces mira que estas cosas, inclusive, también hablan de la tendencia a la depresión, de la predilección por el tabaquismo, también tiene que ver mucho con esa herencia que nosotros tenemos de ellos. ¿Listo? Esa huella genética que aún conservamos de ellos. Bien, entonces,
Bueno, hasta ahí espero no haberlo dormido. Esta es la historia. Ahora, vamos a ver cuáles fueron esas condiciones en las cuales nuestro cerebro evolucionó y qué fue lo que marcó una diferencia. Ya vimos cómo evolucionó el cerebro, ¿verdad? Ahora vamos a ver realmente en qué condiciones fue que nuestro cerebro evolucionó. Y un factor importante que marcó ese desarrollo tuvo que ver con el movimiento. Realmente nosotros hemos pasado más tiempo como especie en un estilo de vida nómada que en un estilo de vida, en este caso, sedentario. ¿Listo? El movimiento nos ha acompañado durante un largo periodo de tiempo. ¿Sí? Si usted coge la escala en línea de tiempo, ¿cuánto tiempo fuimos nómadas y cuánto tiempo empezamos a ser sedentarios? Realmente es mucho más el tiempo que estuvimos en eso, en donde estábamos aquí un tiempo y después nos tocaba mudarnos porque las condiciones, la alimentación, ya no había tanta comida, nos tocaba desplazarnos. Entonces, el movimiento es un factor muy importante que acompañó, que fue un contexto en el cual nuestro cerebro evolucionó. ¿Ven? Primer factor. Quiero que lo vayan grabando. Primer factor, el movimiento. Se calcula que hace aproximadamente unos 12.000 años nosotros caminábamos 40 kilómetros por año. ¿Ven? Hoy en día alcanzar esa misma, eh, digamos, esa misma distancia, pues nos toma mucho más tiempo, ¿no? Porque el estilo de vida sedentario cada vez nos ha reducido el movimiento. Y algo importante que tiene el movimiento es que es muy beneficioso para el cerebro. ¿Ven? Uno, hay un aumento en los procesos de rendimiento escolar y laboral, aumenta la inteligencia fluida, el pensamiento abstracto, la memoria a largo plazo, razonamiento, se mejoran los procesos de inhibición, atención, resolución de problemas. ¿Ven? Pero ¿por qué ocurre este mejoramiento en los procesos cognitivos cuando tenemos un hábito de movimiento? ¿Ven? Y no digo el movimiento, el hacer lo que hacemos todos los días, no. ¿Ven? Porque realmente necesitamos mucho más movimiento, del cual hacemos de levantarnos, caminar, ir al carro, montarnos en el carro, etcétera, etcétera, ¿no? Es un movimiento mucho más, digamos, que se requiere. ¿Ven? Tampoco es correr la maratón, no, no, no. Es tener una actividad, digamos, mucho más activa en nuestra vida, ¿no? Y fíjate que, bueno, algo que el estilo de vida moderno nos facilita muchas cosas, pero nos reduce el movimiento. Hay dos factores importantes que hacen el movimiento en nosotros. Uno, estimula los procesos de neurogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que nuestro cerebro, pues, no es un... A ver, las neuronas no se regeneran. Una neurona solamente se divide una vez y listo, a diferencia de otras células de nuestro cuerpo. Y cuando una neurona muere, muere. Sin embargo, nosotros traemos desde el vientre materno, traemos unas células de repuesto. Yo le llamo células suplentes, que es lo que conocemos hoy en día como las células madre. ¿Ven? Esas células se generan ahí en el vientre, en el proceso embrionario, cuando estamos desarrollándonos. eh, un grupo de células se especializa y se convierte en nuestros tejidos y otro grupo de células se queda ahí en estado latente. Es como un equipo, ¿no? De fútbol. Unos entran a jugar y otros quedan de suplente. Cuando uno de estos falla, pues simplemente es reemplazado por el suplente. Lo mismo pasa aquí. ¿Listo? Pero ¿qué favorece, qué estimula la neurogénesis en nosotros? Tiene que ver con el movimiento. ¿Ven? Segundo factor, cuando nosotros tenemos un movimiento, ¿verdad? Esto favorece los procesos de conexión neuronal. Y esto es muy importante porque esto estimula, favorece los procesos de plasticidad cerebral. Hoy en día nosotros realmente estamos viviendo mucho lo que es la rigidez cognitiva. ¿Ven? Nos cuesta salir de los patrones, de las ideas,
¿Pero por qué? Porque no hay plasticidad cerebral. ¿Ven? La plasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de cambiar de conexiones, estoy conectado con esta, cambio y me conecto con otra. ¿Ven? Y eso favorece a que yo pues eh, tenga mejores recursos y cambie de direcciones o de pensamientos o de visiones. ¿Ven? O pueda ver los problemas desde una óptica diferente. Pero eso se debe precisamente a que cuando nosotros hacemos actividad física, movemos nuestro cuerpo, se mueven nuestras células y las células se estimulan a producir una proteína que se conoce como BDNF, así se llama, BDNF o factores neurotróficos del cerebro. Y esas proteínas tienen un papel importante ya que ellas crean unas condiciones precisamente para que las neuronas puedan conectarse mucho mejor. Aquí les estoy mostrando varios artículos de investigaciones que se han hecho sobre los efectos benéficos de la actividad física y cómo ésta influye en los procesos cognitivos, cómo inclusive puede ayudar, puede ser un coadyuvante en los procesos de tratamiento, de rehabilitación de las drogas. ¿Ven? También puede ser un factor protector en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas o de enfermedades o de alteraciones del ánimo, como tiene que ver con la depresión. ¿Ven? Entonces, realmente por eso les hice ese recorrido para que entendamos que nuestro cerebro todavía continúa en un proceso evolutivo, pero que hemos cambiado las condiciones de una forma que no nos está favoreciendo, porque va en contra de nuestro proceso evolutivo. ¿Ven? Bien, aquí hay otro estudio muy interesante de cómo, ahí lo pueden, ahí les dejé el QR para que lo escaneen, sobre cómo en los ejercicios, sobre todo de tipo aeróbico, oígase bien, no de tipo anaeróbico, sino de tipo aeróbico, de movimiento, por ejemplo, el baile, la natación, eh, montar bicicleta, ¿ven? Todos estos deportes aeróbicos nos favorecen muchísimo y se ha encontrado cómo mejoran lo que tiene que ver con los síntomas premenstruales en las mujeres. Algo que, bueno, muchas, de pronto a algunas les llega suave, pero a otras terminan en clínica. Entonces, mira cómo la actividad física favorece esos procesos. ¿Ven? Porque estimula también la producción de unas proteínas que se llaman endorfinas, que son bloqueantes o calmantes del dolor. Hacen lo mismo, no sé, que un medicamento, un analgésico, ¿verdad? Bueno, pero estos son analgésicos naturales y se ha comprobado que son mucho más fuertes que inclusive analgésicos opioides, vean usted, ¿ven? Entonces, miren un potencial que tenemos ahí, sobre todo para los que trabajan con chicas en el contexto educativo, cómo esto puede realmente favorecer mucho eh, esa situación. ¿Listo? Bien, aquí vamos a ver otros beneficios que tiene el movimiento en nosotros, ¿no? Favorece el deterioro cognitivo. Inclusive personas que ya tienen deterioro hacen actividad física y los procesos mejoran. ¿Ven? No es que se vayan a curar, pero les mejora, que es lo más importante, y son mejorías realmente significativas. Em, También lo que tiene que ver con el tratamiento de la migraña, las cefaleas tensionales. ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos, producen las endorfinas que bloquean el dolor. ¿Ven? También favorece lo que tiene que ver con la presión arterial. ¿Ven? Y también favorece lo que tiene que ver con los procesos de tipo reproductivo. Entonces, mira la cantidad de beneficios que el movimiento nos trae. ¿Por qué? Porque en esas condiciones fue que nuestro cerebro y también nuestro cuerpo evolucionaron. ¿Se va entendiendo? Bien, entonces mira cómo las neurociencias nos están mostrando todos los beneficios que nos trae precisamente el movimiento. Bueno, también favorece la liberación de
tres neurotransmisores, como son la serotonina, que tiene que ver con los estados de alegría, de euforia. Tenemos la noradrenalina, que tiene que ver con los procesos de focalización de la atención y también tiene que ver con los procesos de depresión. ¿Ven? Y tenemos la dopamina, que tiene que ver juega un papel muy importante en los procesos cognitivos, eh, y también juega un papel muy importante en el placer, porque digamos que la dopamina pues nos genera ese estado de placer. Por eso yo creo que todos los que están aquí en algún momento de sus vidas han tenido una experiencia de movimiento, ya sea de baile, de alguna actividad física, y uno sale como con una sensación muy agradable. ¿Por qué? Porque ha estimulado su cuerpo y su cerebro y él ha empezado a producir una cantidad de sustancias, ¿no? en él que nos está favoreciendo. Entonces, prácticamente ponemos a- o activamos nuestra farmacia natural. ¿Listo? Bien. ¿Cómo me escuchan ahí, Maya? ¿Me das una retroalimentación? Porque veo que aquí se me paró la cámara y del otro lado estoy... Sí, el audio está perfecto, solamente la imagen está congelada. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, mientras me desgelo, vamos a ver aquí. Vea usted, yo hablando del movimiento y me congelo. ¿Está viendo? Bueno. Bueno, entonces, mire todos los beneficios del movimiento y podría yo aquí con ustedes seguir hablando, mejor dicho, solo con esto tengo para hablarles 2 horas aquí, pero vamos a avanzar. Otro beneficio que tiene el movimiento tiene que ver con que es un factor protector. Reduce aquellos riesgos de desarrollar demencia, Alzheimer, ¿sí? Algo importante que leía de un trabajo era que el movimiento, sobre todo aquellas actividades físicas que tienen que ver con coordinación, eh, favorece mucho la estimulación del hipocampo, que es un área que tiene que ver con la memoria. ¿Ven? Entonces, favorece lo que tiene que ver con un factor protector frente a la demencia, el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares, la depresión y la ansiedad. Si ustedes ven hoy en día, y si revisan las estadísticas, estas son una de las enfermedades, síntomas o patologías que hoy en día cada vez van en incremento y en aumento. Pero mira que es correlacional con la actividad de movimiento que se viene realizando. Disminuye el movimiento y cada vez somos más propensos a desarrollar todos estos cuadros que están aquí. Inclusive tenemos dificultad para recordar, tenemos dificultad para memorizar, para prestar atención, etcétera, etcétera. Entonces mira que ahí está la base de todos estos procesos. Bien. Segundo factor, la bipedación. Yo les mencionaba ahorita que nuestro cerebelo evolucionó en una forma exponencial, eh, precisamente por la posición bípeda que nosotros adquirimos. Y si usted ve, esa posición bípeda nos permitió tener las manos libres y eso nos favoreció precisamente que con las manos libres pudiéramos empezar a crear cosas. Y una de las cosas importantes que nosotros creamos dentro de muchas fue la escritura. ¿Ven? Y el uso de las manos tuvo un papel muy importante en nuestro desarrollo cerebral. Y si ustedes ven, si aquí de pronto hay personas que trabajan en preescolar, bueno, aquí le decimos preescolar, no sé en otros países cómo le llamen, algo que se trabaja mucho con los niños, ¿verdad? Sobre todo en los primeros años de vida, es la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Qué tiene que ver con qué? Con movimiento y utilización de las manos, Doctor, ¿sí? le interrumpo, tiene como un cuadrito flotante encima de su diapositiva, no sé si es un menú o algo de Zoom. Se ve un Sí, cuadro aquí, negro. sí, aquí lo estoy viendo, pero no me deja quitarlo ni nada, no sé. Lo voy a dejar quietico allí, porque no Ok, sé, no sé cómo quitarlo. ok, doctor. Y, Gracias. vale. Bueno, entonces, sí. Ah, ok. Ya ahí.
ya me apareció, ya lo pude quitar. Gracias. Bueno, entonces tenemos el uso de las manos, la bipedación jugó un papel muy importante en todos estos procesos y bueno, lastimosamente en ese proceso nosotros solamente dejamos esas actividades de motricidad fina y gruesa para esas etapas de la vida, donde el cerebro pues se desarrolla casi en un 85%, pero es que realmente nuestro cerebro continúa desarrollándose y madurando a, a lo largo de nuestra vida, ¿ven? Entonces nosotros deberíamos seguir haciendo motricidad gruesa y motricidad fina el resto de nuestra vida, porque esto va a favorecer todos estos procesos de reconexión, ¿verdad? De plasticidad neuronal eh, y de flexibilidad cognitiva, que es lo que pues, hoy en día realmente requerimos para adaptarnos a un entorno social y un entorno ambiental para resolver problemas. ¿Ven? Entonces, mira que las manos juegan un papel muy importante y jugaron un papel muy importante en nuestro desarrollo evolutivo. Bien, entonces ya llevamos la segunda condición. ¿Listo? Tenemos lo que fue el movimiento y el desarrollo de nuestras manos. Vamos con un tercer factor que, bueno, quería mostrarles antes un artículo, ¿sí? Precisamente sobre cómo nuestros cerebros les encantan las artes y las artesanías. Y en este estudio, que también lo pueden escanear allí, se vio cómo realmente el uso de las manos a través de las artes, pues eso traía un, eh, grandes beneficios como el bienestar psicofísico, ¿sí? También permitía el desarrollo del sistema de las neuronas espejo, eh, que tienen que ver mucho con los procesos de empatía, ¿sí? Y en los procesos de cognición social, y que ellas también juegan un papel muy importante en esos procesos de creación. También nos ayuda a regular nuestros estados mentales, a controlar el estrés, mejorar la relajación y la plasticidad del cerebro. ¿Ven? Entonces, mira, pues las neurociencias nos muestran los beneficios del uso de nuestras manos. Tercer factor, definitivamente la resolución de problemas, ¿sí? Eso también jugó un papel muy importante. Hoy cada vez más vivimos en modo automático, ¿sí? Nuestro cerebro tiene un principio que es el principio de la automatización. Usted hoy en día hace algo, aprende algo y, y ya no lo tienes que hacer más consciente, ya lo haces de forma automática. Y si usted se da cuenta, muchas de las cosas que usted hace todos los días ya están automatizadas. ¿Ven? El cerebro está libre para aprender nuevas cosas, pero caemos en la rutina y algo que le hace daño a nuestro cerebro precisamente es la rutina. Vea usted, el estar todos los días haciendo lo mismo de una forma sistemática, sin cambiar, sin variar, sin agregar nuevos elementos, bueno, realmente nuestro cerebro no evoluciona en esas condiciones. Nosotros evolucionamos en condiciones muy cambiantes. ¿Ven? Todo el tiempo había cosas por resolver, cosas por solucionar, nuevos retos que enfrentarnos, y eso es un estímulo para el cerebro. ¿Ven? Es como si como lo que hace el gimnasta para fortalecer su músculo va al gimnasio, ¿verdad? Bueno, algo que favorece mucho tiene que ver precisamente con los retos, aquellas cosas nuevas, ¿verdad? Que no están automatizadas, pues exigen, demandan a nuestro cerebro para que use el potencial que tiene en las funciones ejecutivas y comience a resolver problemas. Y obviamente detrás de resolver problemas hay una cantidad de procesos cognitivos que están implicados en ello. ¿Listo? Entonces, los cambios, ¿cierto? También juegan un papel muy importante o jugaron un papel muy importante. ¿Listo? Entonces, el estilo de vida moderno también nos ha favorecido muchas cosas, nos facilita cosas, pero cada vez resolvemos menos problemas porque ya alguien lo resolvió por nosotros y bueno, pues ya nosotros, digamos, no tenemos que meterle mente a la cuestión porque ya está resuelto. ¿Listo? Bien. Un cuarto factor, ya llevamos tres, tiene que ver con el proceso de manada, la socialización.
¿ven? Algo que influyó mucho en el desarrollo del lenguaje fue precisamente que éramos una presa fácil, tuvimos que bajar de los árboles y la única forma de enfrentarnos a este ambiente hostil era agrupándonos. Pero al agruparnos, obviamente tuvimos que cada vez mejorar el lenguaje para que pues el proceso de comunicación se mejorara y tuviéramos más probabilidades de sobrevivir, mejor forma de comunicarnos, ¿verdad? Entonces eso favoreció muchísimo. Por eso si ustedes vieron en el proceso de desarrollo cerebral, una de las áreas que más influyó en su desarrollo fueron las áreas del lenguaje, los lóbulos parietales, los lóbulos temporales. ¿Ven? Entonces, eh, por eso, si ustedes se dieron cuenta ahorita en la pandemia, algo que nos dio muy duro, precisamente, tuvo que ver con eh, ese, perdón, no estamos tan acostumbrados a esas condiciones, digamos, de aislamiento, entonces requerimos realmente de otras personas. Y fíjate que hoy en día, bueno, algo que no nos está favoreciendo tiene que ver con la misma tecnología, la que hoy en día nos está generando ciertos beneficios, también nos está aislando cada vez más. Aquí les estoy mostrando, este es un artículo donde se muestra cómo la soledad es tóxica, el aislamiento es tóxico. Ojo, estoy hablando de un aislamiento prolongado, no de que yo hoy un día quise estar solo, no, no. Estamos hablando de un aislamiento prolongado. Las personas que son o están solas por mucho tiempo o aisladas por mucho tiempo, tienen precisamente un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares y desarrollar otros cuadros que lo pueden, pues obviamente, llevar a un descenso. Entonces, la soledad eh, enferma, ¿sí? Entonces, porque no fue bueno, realmente no fue en las condiciones en que nuestro cerebro evolucionó. ¿Listo? Bien. Conclusión de esta segunda parte, y es, nuestro modo de vida hoy en día ha cambiado tan rápido, ¿verdad? Que no hemos tenido todavía el tiempo suficiente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no ha tenido el tiempo suficiente para adaptarse a este estilo de vida moderno, y eso nos está pasando factura. El estilo de vida sedentario no nos favorece porque va en contra de aquellos principios, leyes o factores en los cuales nuestro cerebro evolucionó. Y esto nos está enfermando, nos está bajando la productividad, nos está trayendo problemas eh, de aprendizaje y problemas también para relacionarnos con otras personas. ¿Ven? Entonces mira que bueno, todo esto nos está pasando factura. Esto es como si usted saca un pececito que evolucionó bajo el agua y usted lo saca de ese contexto. Pues, ¿qué va a pasar? Se va a estresar, se va a morir. ¿Ven? Bueno, lo mismo está pasando precisamente con eh, el estilo de vida que hoy en día tenemos. Tenemos que agregarle a este estilo de vida esas condiciones en las cuales nuestro cerebro evolucionó. ¿Ok? Bien, aquí tenemos entonces algo importante que ocurrió cuando nuestro cerebro evolucionó y es que desarrolló unas necesidades, ¿sí? Y unas necesidades de tipo psicológico, como esto es la famosa pirámide de Maslow que de pronto alguno ha escuchado en algún momento, en donde Maslow fue un investigador que eh, bueno, producto de un proceso de investigación, encontró que el ser humano tenía unas necesidades, no solamente fisiológicas, ¿verdad? Sino también tenía necesidades de tipo psicológico. Y bueno, realmente, curiosamente, estas necesidades van apareciendo a lo largo de nuestra vida a medida que nuestro cerebro va madurando. Por ejemplo, los niños tienen una necesidad muy grande de seguridad, el adolescente tiene una necesidad muy grande de afiliación, de pertenecer a un grupo, ¿cierto? El joven tiene una necesidad de ser reconocido y ya las personas adultas pues tienen esa necesidad de la autorrealización. ¿Ven? Entonces, estas necesidades van apareciendo en esa escala evolutiva de nuestro desarrollo cerebral, de maduración cortical. Bien, sin embargo,
esas necesidades que antes nosotros las suplíamos de manera física, en un mundo físico, hoy en día la tecnología y las redes están supliendo esas necesidades. Quiero que entiendan que la tecnología y las redes, ¿verdad? Todas estas nuevas aplicaciones o redes sociales están diseñadas porque los que las crearon saben muy bien cuáles son esas necesidades físicas, perdón, esas necesidades físicas y psicológicas que el ser humano tiene. Entonces, por eso las desarrollan y por eso hoy en día realmente estamos supliendo esas necesidades ya no de forma física, sino de forma, podríamos decir, virtual. ¿Ven? Entonces, eso también está teniendo unas implicaciones porque nos hace mucho más adictos y dependientes a las tecnologías. Entonces, eso nos va aislando de los principios evolutivos en los cuales nuestro cerebro evolucionó. ¿Ven? Porque nos facilita las cosas, porque ya no nos quita el movimiento, nos quita la interacción social, nos quita la utilización de las manos, ¿ven? Y nos quita los retos, la resolución de problemas, porque ya todo está resuelto ahí. ¿Están viendo ustedes lo que les estoy diciendo? Por eso esto de las redes sociales es muy adictivo, precisamente porque todas nuestras necesidades están suplidas en un aparatico. ¿Listo? Entonces, y a veces el adulto, ¿cierto? Critica mucho al joven que está pegado a las redes sociales, pero él está igual. De pronto no es la misma red que utiliza, sino utiliza otras, pero igual está demasiado conectado. El problema de las redes no es conectarse, es el exceso de conexión que tenemos. ¿Ven? Yo les cuento algo muy personal. Yo, mira, uno que está estructurado, yo vine a conocer todo esto de la tecnología, de las redes y todo eso, ya cuando tenía 20 años. Y, y cuando salieron las redes, porque yo tengo redes sociales, oiga, eso, yo me di cuenta que eso jala, o sea, eso es bastante adictivo, ¿ven? Eso genera chispazos de dopamina en mi cerebro y eso me captura. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo un celular donde tengo esas redes, no en mis celulares, o en mi celular que cargo todo el día, sino yo la tengo en un celular que lo tengo en mi casa, en mi estudio, y en las noches cuando llego reviso rápidamente y lo hago rápidamente, ¿cierto? Y lo vuelvo a soltar porque sé lo adictivo que es. Entonces, durante el día no veo redes por ningún lado, fuera de eso quita tiempo, ¿ven? Y si ustedes subieran el tiempo que esto quita, entonces realmente hay que saberlo utilizar con mucha inteligencia. ¿Listo? Entonces, bueno, y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Ven? Si las condiciones están cambiando, bueno, el cerebro sigue evolucionando y el cuerpo siempre trata de adaptarse a las nuevas exigencias del medio. Entonces, se han hecho modelados acerca, bueno, y también hay unos estudios interesantes del impacto que están teniendo las tecnologías a nivel, por ejemplo, de los videojuegos, ¿sí? Cómo los videojuegos realmente están estimulando mucho las áreas del placer y obviamente eso hace que haya una baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Y sobre todo cuando los videojuegos se utilizan por más de 8 horas. Entonces ahí empieza a generar un problema. También, por ejemplo, el uso eh, hoy en día muchas personas ya no llevan el cuaderno para apuntar, sino llevan sus tablets, etcétera, o el mismo computador. Y en un estudio donde se comparó ambos, se vio que aquellos que utilizaban el papel y lápiz recordaban mucho más la información que aquellos que la escribían en el computador. Entonces, mira que esto está también, la consolidación de la memoria se ve implicada aquí. ¿Ven? Y así podríamos seguir, digamos, hay un estudio bien interesante sobre el impacto que tiene, sobre todo en chicos pequeños, menores, cuando usted le entrega un aparato tecnológico. Estos chicos tienen un desarrollo más reducido porque usan menos las manos y el movimiento. Cualquiera diría, ah, no, pero es que yo estoy moviendo los dedos. No, no es suficiente. Se requiere un movimiento mucho más grueso en nuestras manos para que tenga el impacto en nuestro cerebro. ¿Ven? Entonces ya hay varios estudios interesantes sobre el impacto
que está teniendo la tecnología en el desarrollo de nuestro cerebro. Y bueno, según algunos modelos que han hecho, eh, algunas empresas, junto con algunas universidades, bueno, o sobre todo con una universidad en particular, que es la Universidad de Toledo, hicieron un modelado de cómo seremos nosotros en 2100, dentro de 80 años apenas. Y es tal el impacto de la tecnología que, bueno, ellos modelan de que podemos llegar a parecer algo como esto que estamos viendo acá. Vamos a desarrollar una espalda y joroba, ¿verdad? Por andar encorvados revisando el celular y las redes, un cuello más corto para soportar esa presión y ya tener menos cansancio, un segundo párpado para protegernos de la luz de estos dispositivos, unas manos en forma de garra, ¿verdad? Para agarrar mejor estos aparatos y un cráneo grueso para protegernos de las radiofrecuencias y la radiación emitida por estos equipos. Entonces, como ven, bueno, este es lo que las neurociencias nos muestran del impacto del estilo de vida moderno, cómo está influyendo de una forma muy fuerte sobre nuestra evolución como tal. ¿Listo? Bueno, he terminado. Abro el espacio para las preguntas. Bueno, ahí antes de eso, ¿verdad, mi querida Maya? Pues le dejo a los asistentes del día de hoy, con todo el permiso y la venia tuya, Claro el que sí, contacto adelante. para que cualquiera que desee, pues, estar en contacto conmigo y recibir más información de, bueno, de lo que realmente requiera, es una oportunidad, siempre lo he dicho, para conectarnos. Entonces no la desaprovechemos, ¿no? Entonces quien quiera puede conectar allí, puede escanear el código QR y si no le escanea puede escribir el número y está ya con el indicativo acá de Colombia para mantenernos en contacto. ¿Listo? Bueno, me van a disculpar porque he tratado en el transcurso de toda la charla de prender la cámara, no sé qué pasó, no entiendo por qué no me enciende. Entonces, bueno, de pronto no me van a poder ver. No se preocupe, doctor, lo estamos escuchando de todas maneras. Queremos invitar a nuestros participantes que nos hagan llegar sus preguntitas, cualquier tipo de duda que sean claras y precisas, como lo hemos indicado al inicio de esta sesión. Quienes nos siguen a través de Zoom en el icono de preguntas y respuestas y en las redes sociales a través de sus comentarios. Doctor, ya tenemos algunos participantes que nos han hecho llegar sus preguntitas. Por ejemplo, Janet Salvador nos dice: doctor, ¿la neuroplasticidad en qué medida contribuye al desarrollo barra regeneración neuronal en adultos y niños? ¿En qué contribuye? Bueno, recuerda que un cerebro, entre mejor conectado esté, ¿cierto? Va a funcionar mejor. Y la plasticidad neuronal es precisamente esa capacidad que tiene el cerebro y sobre todo las neuronas de conectarse unas a otras. Entonces, entre mejor conectado esté en cualquier etapa de nuestra vida, digamos que su funcionamiento o los procesos cognitivos que subyacen van a funcionar mucho mejor. ¿Y qué favorece esa plasticidad? Los principios que te acabo de decir: movimiento, utilización de las manos, retos, solución de problemas y la parte social. Si están las cuatro, digamos que vamos a tener un desarrollo cognitivo favorable y si ya hay ciertas disminuciones puede ayudar a mejorar. Gracias, doctor. Janet nuevamente nos pregunta: la sinapsis, ¿cómo se produce en el cerebro del niño que tiene daño cerebral severo? ¿Hay la posibilidad de que se regenere o mejore el cuadro observado a través de la estimulación temprana? Ya Sí, podemos ver su imagen, es así, decir, su cámara. vea, mientras ustedes estaban así, el universo conspiró para que yo andara resolviendo el problema. Qué bueno. Sí, ¿Desea sí, que le repita la pregunta? sí favorece los procesos, ¿verdad? Eh, y obviamente sobre todo el cerebro en los niños, que es un cerebro que hasta ahora se está reorganizando. Entre más temprano
se dé los procesos de rehabilitación, digamos, mejores resultados vamos a tener. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora hay una preguntita un poquito larga de Aníbal, perdón, Olivero. Nos dice qué incidencia habrá desde la neurociencia y el comportamiento humano hacia la enseñanza barra aprendizaje en el sistema educativo actual, ya que vivimos en un mundo tan dinámico, acelerado y cada día más la conectividad cibernética nos aborda y nos abarca como inteligencia artificial. ¿Y por qué se genera siendo nosotros Homo sapiens? Saludos desde Venezuela. Bueno, em, yo creo que ya es mi criterio personal, ¿verdad? Em, Creo que con esto que ustedes escucharon acá, em, es hacer un buen uso, ¿sí? Porque las tecnologías sí nos facilitan muchas cosas, ¿verdad? Pero es no dejarnos atrapar no solamente por la tecnología, sino por este estilo de vida moderno, que cada vez nos vuelve más sedentarios, que cada vez utilizamos menos nuestras manos, que cada vez resolvemos menos problemas, que cada vez nos socializamos menos. Entonces, eh, creo que podemos seguir viviendo en estos contextos, pero tenemos que bu- traer esos principios en los cuales nuestro cerebro, digamos, evolucionó para seguir manteniéndolo sano. Porque si tú quitas estos principios, ni cuerpo y mente van a estar sanos. Y bueno, son las instituciones educativas, creo que donde más deberíamos estar utilizando estos principios, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. En el Zoom nos pregunta Rodrigo Echavarría. Dice, buenas noches, agradezco mucho su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de los videojuegos, ¿cómo afecta la plasticidad y si esto agudiza el déficit de atención? Bueno, eso depende mucho también del juego. Hay juegos que podrían facilitar y podrían favorecer esto, ¿ven? Obviamente si se combina con el movimiento, porque sí, si el juego te hace sedentario y te mueves menos, pues no favorece mucho, ¿ven? Pero eso también depende del tipo de juego que se esté, digamos, implementando, que se esté utilizando, ¿ven? Eh, Porque bueno, hoy en día también vemos cualquier cantidad de juegos, entonces eso tampoco favorece. Y el problema es que pasa con esto es que no solamente con los videojuegos, sino con las redes sociales, nos generan placer. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más recurras a ellos y por más tiempo, más vas a fortalecer las áreas de tu cerebro que, que son las áreas de recompensa, ¿ves? Y entre más fortalezcas esas áreas, las áreas frontales se empiezan a desconectar, ¿ven? Entonces, eh, ese es el problema que hay en el tipo de juego, en la durabilidad, ¿verdad? Y en sí, en la frecuencia, podríamos decir, en que recurras a él. Porque existen juegos didácticos también y de Claro, aprendizaje, ¿no es cierto? claro, Ujú. claro que sí, ¿ven? Hay una pregunta de Celsa Flores similar a esta. Nos dice, ¿cuál es el impacto de la vida moderna en el funcionamiento de las neuronas espejo a cualquier edad? ¿Cuál es el? Repíteme la pregunta. ¿Cuál es el impacto de la vida moderna en el funcionamiento de las neuronas espejo a cualquier edad? Bueno, es una buena pregunta. La vida moderna, eh, una de las cosas que tiene, ¿verdad? O que nos ha traído, es que hay una sobreestimulación, una sobrecarga, ¿verdad? De responsabilidades y estamos manejando más estrés, ¿ves? Y el estrés eh, tiene un impacto muy grande a nivel de nuestro cerebro, sobre todo esas hormonas del estrés, cuando llegan al cerebro, empiezan a desconectar áreas de nuestro cerebro. Digamos que es lo opuesto al BDNF, ¿cierto? A los factores de crecimiento del cerebro que ayudan a que se conecten las neuronas. Las hormonas del estrés hacen lo contrario, ayudan a que se desconecten. Entonces, ¿qué va a pasar?
en un estudio que hice, lo mostré en una conferencia anterior a esta, eh, pude evidenciar cómo el estrés, sobre todo la ansiedad, porque lo que me di fue la ansiedad, cómo afectaba a estas conexiones, a estas redes que tienen que ver con la cognición social y permiten que el proceso de cognición social no se dé de forma eficiente. Entonces yo no puedo hacer una representación clara o precisa de lo que la otra persona está viviendo, está sintiendo. ¿Ven? Entonces eso afecta mis procesos de empatía, porque las neuronas espejo tienen que, o sea, favorecen a que yo pueda ponerme en los zapatos del otro, sentir lo que el otro está sintiendo, inclusive hasta llegar a inferir cosas. Pero si estos procesos, producto del estilo de vida que estamos teniendo cada vez, donde los niveles de estrés aumentan, estas áreas se desconectan y pues cada vez voy a tener más dificultades para empatizar con la otra persona. ¿Listo? Entonces eso me va a generar problemas a nivel social. Y si vieron ahorita también, las neuronas espejo tienen un proceso muy importante en la creatividad. Entonces voy a ser menos creativo. Perfecto, muchas gracias. Doctor, vamos a responder un par de preguntitas más. Heidelín Aguilar nos pregunta, ¿qué deficiencias neurocognitivas se pueden presentar en niños y niñas que utilizan los dispositivos electrónicos de manera excesiva? Bueno, hay varios. Creo que algunos ya los mencionamos. Puede haber problemas de atención, de autorregulación, ¿cierto? Va a haber dificultades porque se quiere una gratificación inmediata. Entonces, si no hay la gratificación inmediata, entonces eso genera una baja tolerancia a la frustración y eso dificulta la regulación de emociones. Eh, puede haber situaciones de empatía, ¿ven? Y sobre todo estos juegos que son agresivos, que son violentos, ¿verdad? Porque hoy en día el mercado abunda en ese tipo de juegos. Bueno, eso también, eh, digamos, me hace ser, digamos, menos prosocial, ¿sí? Hacia la otra persona. Entonces, tiene, y vuelvo y repito, tiene que ver con el tipo de juego, con la frecuencia y con las horas de exposición. Entonces, también juega un papel importante en los procesos de inhibición. ¿Ven? Entre más refuerce las áreas de placer, entonces más quiero estar conectado con el videojuego, menos van a funcionar mis áreas de inhibición que tienen un papel importante en los procesos de autorregulación y también en los procesos de las funciones ejecutivas. Gracias, doctor. Rafael Oscar Mamani Quiroga en las redes sociales nos dice, buenas noches, doctor. ¿Por qué se dice que la rutina es un factor de la neurociencia? No sé quién lo dijo, porque realmente no. No sé No quién lo lo es. dijo para... No, no, no. La rutina es, bueno, es lo que hacemos cotidianamente, pero el problema es que cuando lo hacemos cotidianamente, pues desaprovechamos aprender nuevas cosas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la rutina nos facilita, porque automatiza las cosas, pero no le exige más a tu cerebro, ¿ves? Porque ya está automatizado. Entonces, cada vez que tú haces cosas nuevas, eh, tienes que forzar a tu cerebro y al forzarlo a buscar soluciones, él se conecta, ¿ves? A mí, por lo Perfecto. menos una de las cosas que hago, que me gusta mucho hacer es viajar y cada vez que viajo, oye, eso es un tremendo estímulo para mi cerebro porque llego a un sitio totalmente distinto donde no es nuevo, o sea, todo es nuevo, entonces tengo que ubicarme temporoespacialmente, o sea, la exigencia cerebral es grandísima. Entonces, por eso cuando yo vengo de un viaje, créeme que vengo muy creativo, cosas nuevas y tengo una percepción de las cosas distintas. Entonces, mi cerebro internamente tuvo que reconectarse, se vio en la necesidad, ¿ves? Entonces, bueno, eso es lo que te puedo aportar.
ya que quien dijo que la rutina de las neurociencias realmente pues no he leído nada sobre quién dijo algo sobre eso. Perfecto, doctor. Voy a reformular una preguntita un tanto confusa de Aníbal Olivero en las redes. Em, Nos dice, ¿nos puede explicar un poco más de qué manera nos puede enfermar la soledad, ya que se conoce que grandes cosas dentro en la humanidad han sido creadas en la soledad y el ocio? Sí, el ocio es una cosa, ¿cierto? Y el ocio es lo más productivo que, las grandes cosas que uno se le ocurren es cuando uno no está haciendo, cuando se ha salido de la rutina, ¿ves? Correcto, Y hay una soledad, podríamos decir, creativa, ¿ves? Por eso yo especificaba que es cuando se vive por un periodo de tiempo muy largos, eh, el impacto que tiene, porque es que nuestro cerebro no evolucionó aislado, ¿ves? Ustedes han escuchado decir que somos seres sociales, ¿verdad? Y toda esta cuestión es porque evolucionamos en manada. Entonces, el distanciamiento por mucho tiempo me genera altos niveles de estrés, me quita un factor protector, porque curiosamente cuando yo estoy con otras personas, siento el apoyo de otras personas, su cercanía, su apoyo, eh, eso me reduce mis niveles de estrés, porque además la cercanía con otras personas mantiene en mí ciertos niveles de una hormona que se llama la oxitocina, y esa hormona, digamos que si esa está, el cortisol baja. Entonces, cuando yo quito este factor protector, quito la oxitocina o quito la parte social que me genera la oxitocina, pues voy a estar produciendo, digamos, niveles de hormonas del estrés más alto y obviamente pues eso desconecta mi cerebro, ¿ven? Lo enferma. Entonces, ahí es donde está la causa de por qué la soledad prolongada y el aislamiento tiende a ser perjudicial. ¿Listo? Pero ojo que he sido específico. El aislamiento prolongado por mucho tiempo, ¿verdad? El sentirme solo, que no cuento con nadie, esas cosas eh, son las que realmente generan un impacto. ¿Usted cree, doctor, que las personas que voluntariamente se aíslan o se encierran, repito, voluntariamente, tienen algún tipo de problema, ya sea neurológico o social? Si lo hacen por mucho tiempo, sí, es un indicador. Si ustedes ven muchas de estas personas que han cometido actos, eh, eh, bueno, de actos delictivos en ciertos países, eh, eran personas que venían aisladas por mucho tiempo. Entonces, cuando el aislamiento, ¿verdad? Es muy prolongado por mucho tiempo, bueno, las neurociencias nos dicen que no es favorable. Ven que nos predispone a enfermedades tanto físicas como mentales. Entonces, es un indicador de que cuando alguien se está aislando, ¿verdad? Sin motivo, podríamos decir, eh, ahí está surgiendo algo. Es un indicador, algo está pasando en esa persona. ¿Ven? Ok, gracias, doctor. Vamos a finalizar con una pregunta de Cristian Alexis Herrera. Nos dice cómo se puede aplicar los principios de la neurociencia en la educación para mejorar el proceso de aprendizaje barra enseñanza. Bueno, creo que te quedó así claro en estos cuatro principios. Si empiezas a generar estrategias con base en el movimiento, con base en el uso de las manos, con base en la resolución de problemas y con base en la socialización, creo que ahí tienes cuatro principios básicos para que potencialices eh, el proceso de aprendizaje y también el proceso de enseñanza. Por lo menos yo como educador los utilizo y he visto cosas muy interesantes en los procesos de enseñanza en los estudiantes, consolida mejor la memoria, ¿ves? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Algo que usted quisiera agregar a modo de conclusión para la presentación del día de hoy? Bueno, agradecer, agradecerte a ti y a todo el equipo de U Continua por estos espacios, ¿verdad?
que nos permiten, bueno, conectarnos con muchas personas y poderles llevar este mensaje para que sigan favoreciendo cosas en su vida, en sus trabajos y bueno, que esto les permita seguir evolucionando no, no involucionando, sino evolucionando. Entonces, pues nada, de verdad agradecerte. Para mí cada vez que tú me invitas, esto es un reto, por lo menos yo lo asumo así. ¿Ven? Entonces me ejercita, me obliga a conectar ideas, a buscar, a leer, ¿verdad? Para que se pueda llevar un mensaje lo más claro y concreto y conciso. Entonces, eso, con esto Muchas, cierro. muchas gracias, doctor. Somos nosotros los agradecidos. Para nosotros es un placer, es un honor tenerlo siempre compartiendo con nosotros lo que es su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Y bueno, nuevamente de repetirle, estamos muy, muy agradecidos y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente compartiendo con nosotros. Con esto nos despedimos con un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, una feliz noche para todos. Feliz noche. Muy bien, queremos recordarles a nuestros participantes que todas nuestras conferencias están siendo grabadas y al finalizar esta sesión en vivo, ustedes pueden acceder nuevamente a la plataforma para ver todos los videos y material de todo el contenido del presente curso. Recordarle que al finalizar esta presentación en vivo, ustedes pueden realizar el llenado de la encuesta de asistencia, la cual encuentran disponible en la plataforma justo debajo de cada fecha de conferencia en vivo. Encontrarán su respectiva encuesta, lo cual es muy importante que lo realicen para así poder incrementar el porcentaje de avance de su curso y al finalizar esta conferencia, que es el día de mañana, puedan llegar al 100% y descargar sus respectivos certificados. A nombre de cada uno de los organizadores, queremos despedirnos hasta el día de mañana, de igual manera a las 19 horas, hora Bolivia, deseándoles un buen descanso y que pasen muy buenas noches. A las personas que tengan cualquier duda con respecto al llenado de sus encuestas, pueden ver el procedimiento más un tutorial en nuestras páginas oficiales en las redes sociales, como también nos pueden contactar por Messenger y en nuestros números pilotos 776-09209 y 785-50-623. Nuevamente nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo, que descansen y tengan una buena noche. Hasta mañana.